Buenas tardes, nos encontramos con el profesor Sandro García, el cual nos dará un feedback acerca de nuestro producto basado en Arduino, que consiste en va a tener un sensor de temperatura que va a monitorear la temperatura del switch. Nuestro problema que hemos identificado es en el escenario de un LAN center, de manera que los dispositivos de red como switch y router están teniendo sobrecalentamientos, y eso está causando y ocasionando una lentitud de la red y por ende pérdida de clientes para el centro. Entonces, por ello nosotros hemos implementado ahorita un prototipo de baja fidelidad que consiste en basado en Arduino y un sensor de temperatura. A continuación se le hará una serie de preguntas. ¿Cree que el dispositivo que está mostrado aquí, como se puede visualizar, sea útil para este escenario? Sí, por supuesto. Es útil desde el momento que puedes capturar la temperatura en el ambiente donde está el switch y tomar una decisión en base a la información que te está mostrando. De hecho, es útil. Ya. Siguiente pregunta. Segunda pregunta. ¿Hubo una característica en nuestro dispositivo que les faltó más o considere más importante? Sí, el hecho que tenga un Arduino te da la posibilidad de procesar la información que capturas. De hecho, tomas la información a través del sensor y tienes la capacidad de alguna manera tomar una decisión con esa temperatura y hacer algún tipo de evento. Bueno, la tercera pregunta es: ¿qué sugerencias tienes para mejorar el diseño de la funcionalidad del dispositivo? Ok, en primer lugar, lo que estoy viendo es un Arduino que toma la información de un sensor y lo muestra en dos displays de 7 segmentos. Eso está muy bien, funciona muy bien. Sin embargo, tendrían ustedes una oportunidad de mejora si utilizan un LCD. Un LCD, por ejemplo, es un dispositivo un poco más evolucionado donde pueden utilizar otros tipos de efectos. El LCD solamente te va a mostrar en un color la información. Con el LCD tienes posibilidad de hacer que la información corra en la pantalla, incluso que cambie de color, incluso que sea intermitente. Entonces tiene varias opciones, ¿no? Ahora, por otro lado, puedes hacer que con ciertos niveles de temperatura, máximos y mínimos, haga algún tipo de efecto. Por ejemplo, activar una bocina. Tendrías que adicionar una bocina al dispositivo, enviar un correo electrónico para que justamente alerte, y puedes hacer infinidad de cosas con el Arduino. La cuarta pregunta es: ¿cómo crees que este dispositivo podría beneficiar en términos de rendimiento, seguridad o mantenimiento? Ok, de hecho, siempre ocurren incidentes en los data centers. Siempre la temperatura se eleva o se baja. Y cuando hay ese tipo de eventos, los sistemas de información se ven afectados porque los sensores, los switches, los servidores, cuando hay extremos de temperatura, están programados para apagarse. Entonces deja de funcionar. Entonces imagínate si hay una campaña en ese momento del Día de la Madre y la empresa está vendiendo, porque hay un sistema de información que está vendiendo ahí, está en plenas transacciones. Se calienta el switch dentro del data center, se va a apagar y va a afectar directamente a la campaña. O sea, el sistema de información va a dejar de funcionar. ¿Ok? Entonces, directamente está golpeando al proceso de negocio seguramente más importante de la compañía. Claro. Quinta pregunta: ¿cuáles son las tecnologías actuales empleadas para supervisar y regular la temperatura de estos dispositivos en un entorno de LAN center? Bien, para empezar, hay que tomar en cuenta que en un entorno real ustedes van a encontrar servidores y switches. Los servidores generalmente ya tienen un sensor de temperatura. De hecho, están seteados para trabajar en un cierto rango de temperatura. Entonces, lo que se suele hacer en estos casos es instalar un agente de una solución de gran envergadura. Una puede ser, por ejemplo, SolarWinds, donde tú instalas ese agente en todos los servidores que tengas en el data center. Lógicamente, un switch no lo puedes instalar, pero el switch está al costado del data center, entonces la temperatura es la misma. Y con eso tienes una pantalla donde vas a poder monitorear diferentes factores
no solamente vas a poder monitorear la temperatura, sino también el consumo de memoria de cada servidor, si está funcionando o ha dejado de funcionar. Imagínate, un data center de 150 servidores, no hay forma, como te das cuenta rápidamente, más que una consola, si se están funcionando bien o no. Entonces, SolarWinds podría ser una solución. Ivanti también, una solución corporativa bastante grande, ¿no? Otra consulta más. ¿Y cuál sería la posición adecuada en la que yo debería colocar mi producto ya finalizado? Si, digamos, en esta primera versión tendría que estar visible hacia afuera, ¿no? Porque tienes una puerta que separa el data center hacia el exterior, entonces tendría que estar visible hacia afuera para que vea alguien el símbolo que está saliendo ahí o el número que está saliendo ahí. En una versión superior ya no necesitas ponerlo visible porque te va a enviar un correo electrónico, va a activar una alarma, ya sería diferente contexto. Y por última pregunta, ¿cuál cree que podría ser las limitaciones del proyecto que estamos realizando? Las limitaciones en este alcance es, por ejemplo, que no tenga la capacidad que te alerte como evento, como un correo electrónico, tampoco que puedas, por ejemplo, ver cuáles han sido los cambios de temperatura durante un periodo de 6 meses. Podrías, teniendo un récord de cómo evolucionar la temperatura durante un tiempo, tú puedes tomar una decisión, ya mira, aquí hay algo que está mal, ¿no? De repente el aire acondicionado está fallando, cada 2 semanas está fallando, comienza a fallar, entonces tienes que tomar alguna acción. Entonces, eso podría ser una desventaja, ¿no? Agradecemos sus críticas, el feedback que nos ha dado. Gracias. Sería todo. Gracias. Muy buenas tardes, nos encontramos con el docente Luis Retamoso. Nuestra problemática que hemos identificado es en un LAN center, donde los dispositivos de red han experimentado un sobrecalentamiento. Entonces, a partir de ese problema ha traído consecuencias como la dificultad de sus clientes porque tienen que reiniciar y malograr el juego de su clientela. Entonces nosotros hemos propuesto una solución a base de Arduino, implementar un circuito con un sensor de temperatura. Este sensor va sensar la temperatura de los dispositivos de red de manera que solo va a monitorearlo. Entonces nosotros quisiéramos hacerles unas breves preguntas para poder mejorar nuestro producto. La primera pregunta es, ¿cree que el dispositivo mostrado, acá tenemos 3 modelos, sea útil para este escenario? Bien, definitivamente que es útil, ya que es importante en redes tener un control de la temperatura de los equipos, ya que si los equipos aumentan su temperatura, van a disminuir el performance tanto del router como el switch y la red se va a ver afectada. La siguiente pregunta. ¿Hubo alguna característica del dispositivo que sea más relevante? Sí, la conexión que hay entre el Arduino y el sensor, y el switch, ese es lo más relevante porque a través de ese medio van ustedes a controlar la temperatura. Bueno, la tercera pregunta es, ¿qué sugerencias tienes para mejorar el diseño o funcionalidad del producto? Muy bien. La sugerencia que les doy es que este escenario lo tengan implementado dentro del gabinete, en el cuarto de telecomunicaciones, ya que es ahí donde los equipos van a estar. Si ustedes lo retiran de su ambiente, van a sacarlo de sus condiciones. Entonces, lo ideal, mi recomendación es que lo implementen y hagan las pruebas en el mismo gabinete donde van a estar los equipos. La siguiente pregunta es, ¿cómo cree que este dispositivo podría beneficiar en términos de rendimiento, seguridad o mantenimiento? Muy bien. Los beneficios son a largo plazo. Definitivamente, si nosotros recordamos el mantenimiento preventivo y correctivo, esto sería como un preventivo, ¿no? Ya que al ustedes monitorear la temperatura,
están previniendo futuros problemas en los equipos router switch. A continuación, ¿cuáles son las tecnologías actuales empleadas para supervisar y regular la temperatura de los dispositivos de red en un entorno de data center? Muy bien, según mi experiencia, se utiliza lo que es protocolos como SNMP, que son para monitorear los equipos en la red. Ese protocolo envía lo que son traps a un servidor, y ese servidor alerta al administrador de qué es lo que está pasando con el equipo. No solo a nivel de temperatura, sino también a nivel de funcionamiento. Puede ser que la interfaz haya caído o el equipo haya dejado de funcionar. El protocolo de SNMP, a través de un dashboard en el Chrome, puede usted visualizar en tiempo real qué es lo que está pasando con los equipos. Y no solo eso, también te muestra gráficas, ¿no?, de cómo están los equipos a nivel de funcionamiento. Profesor, última pregunta, ¿cuál cree que sean las limitaciones de nuestro producto? Muy bien, bueno, las limitaciones definitivamente es que el costo, ¿no? El costo que pueda implementar, el costo que lleve implementar esta solución, definitivamente si es factible o no para el cliente. Muchas veces el cliente quiere una solución, ¿no?, llave en mano, que es en todo el servicio que da, ¿no?, que por ejemplo se lo da un proveedor usando por ejemplo SNMP, ¿no?, y que digamos agregando un gasto adicional, como por ejemplo lo que es un sensor, ¿no?, o más sensores para más equipos. Entonces una limitante sería eso, ¿no?, el gasto adicional que va a tener que recurrir el cliente para este escenario. Muchas gracias, profesor. Listo. Muy buenas tardes. Ahorita nos encontramos con el docente Juan Carlos Urbina para mostrarle el proyecto de monitoreo de la temperatura en los dispositivos de red, para que nos haga críticas constructivas de acuerdo a nuestro producto. A continuación realizaremos una serie de preguntas y empezaremos con: ¿cree que el dispositivo mostrado sea útil en el Data Center? Definitivamente, o sea, si es un dispositivo que va a ir monitoreando la temperatura, va a ayudar, debido a que cuando sube la temperatura no solo se va a dañar el equipo, sino que el performance del equipo de red va a bajar. Okay. ¿Hubo una característica que destacó más para usted o considera más importante? A ver, el tema económico, ¿no? O sea, hacer este tipo de monitoreo lo están manejando, me parece, con software libre, ¿no? Claro. Entonces no hay un tema de licencia, y también las partes que están usando no es un presupuesto grande, ¿no? Bueno, la tercera pregunta es, ¿qué sugerencias tienes para mejorar el diseño o la funcionalidad del dispositivo? Yo creo que aparte de la tarea de monitoreo, debería realizar, por ejemplo, el enfriamiento. O sea, si ya detecta que el switch está pasando la temperatura normal, o sea, ya pasa un 10%, por ejemplo, una advertencia. Si se sigue incrementando, pues algo que lo pueda enfriar al switch. Y si se ve que a pesar de eso se sigue aumentando la temperatura, algún mecanismo para que se apague el equipo. Teniendo en cuenta pues que hay switches que son carísimos, como los de la gama de Cisco, ¿no? Estamos hablando de $1000 aproximadamente, ¿no? La cuarta pregunta es: ¿cómo cree que este dispositivo puede beneficiar en términos de rendimiento, seguridad o mantenimiento? Bueno, más que todo en términos de rendimiento, ¿no? Porque en el tema de seguridad pues tendríamos que hablar de protocolos que encripten la información que viaja, para dar un tema de seguridad en las comunicaciones. O si quiere seguridad a nivel físico, pues tendría que estar en un gabinete en donde nadie pueda manipularlo, ¿no? Yo creo que el equipo, pues, el tema de performance iba a ayudar, porque todos se han dado cuenta de que
en general cualquier dispositivo que calienta ya no desarrolla el performance, ¿no? A continuación, ¿cuáles son las tecnologías actuales empleadas para supervisar y regular la temperatura de estos dispositivos de red en un entorno de LAN center? Por ejemplo, si quieres algo económico, podrías usar el SNMP, ¿no? Que es el protocolo de administración de dispositivos. ¿Es abierto por Cisco? No, es abierto, es un estándar. Entonces, los equipos de Cisco tienen sensores que te van a indicar también qué temperatura tiene. Entonces, con el SNMP, desde una computadora se puede conectar al dispositivo y obtener la información del dispositivo. Y no solo leer la información, sino también se puede enviar comandos, como por ejemplo para enviarle configuración. Y además, comparando con, por ejemplo, un software libre, podemos conocer como Zabbix, Nagios, ¿cuáles serían las diferencias y ventajas comparado con el producto? El Nagios pues te brinda una interfaz gráfica que es muy amigable siempre para cualquier persona, ¿no? Ahora, necesitarías una computadora dedicada para el Nagios, ¿no? En cambio aquí pues tienes un equipo que es independiente, ¿no? Bueno, la última pregunta sería, ¿cuál crees que serían las limitaciones? Las limitaciones. De pronto que si quieres realizar lo mismo con más switches, o sea, este equipo es para que trabaje con uno, o puede este equipo modificarse para que empiece a sensar la temperatura de otros dispositivos. ¿Se puede modificar para De hecho, acá como lo podemos ver en nuestro producto, base de Arduino, hemos considerado esto que esté de manera estática y que el sensor esté de manera en el centro, en medio de todos los dispositivos, de manera que sense toda esa temperatura. Ya. Yo creo que debería ser más bien de manera individual el sensor. De manera individual. Sí, de cada dispositivo, porque puede ser que un dispositivo con el cooler interno que tiene falle, entonces ese va a calentar. Entonces no los otros. Claro. ¿No? Y además conociendo nuestro escenario que es en un LAN center y no manejan tantos dispositivos como en un data center, entonces sí sería viable para un pequeño negocio y además un producto de bajo costo. Sí, por ese tema sí hay gran ventaja, ¿no? El tema del presupuesto, que es lo que siempre uno tiene dificultad, ¿no? Uno plantea cosas muy bonitas, pero luego te dicen, el presupuesto es tanto, ¿no? Y uno se tiene que ajustar, ¿no? No, yo creo que sí, para un escenario pequeño está perfecto. Muchas gracias, profesor. Gracias. Buenas noches. En esta ocasión tenemos la oportunidad de encontrarnos con Milagros, la cual es administradora de un LAN Center. Te voy a presentar el proyecto que estamos realizando. Es un dispositivo de monitoreo de temperatura, el cual está basado en Arduino. Como se puede visualizar, este Arduino servirá para procesar la información temperatura, en donde, como señal de entrada, será a base de un sensor. Entonces, empezamos con la serie de preguntas, ¿ok? Primera pregunta. Bueno, la primera pregunta es, ¿cree que el dispositivo mostrado sea útil para este escenario? Buenas noches con todos en primer lugar. La verdad creo que sí, porque a veces lo que es el tema de la temperatura, mayormente siempre lo dejan de lado, ¿no? Y sin darse cuenta, existe un sobrecalentamiento que puede afectar a los equipos. Además, creo que tener la capacidad de monitorear de manera eficiente puede ayudar a prevenir este tipo de problemas. Ok, segunda pregunta. Segunda pregunta. ¿Hubo alguna característica del dispositivo mostrado que destacó o considera más importante?
La verdad es que lo que me pareció interesante fue la forma en que el Arduino, su uso mayormente de sus códigos, ¿no? Lo que permite que el sensor detecte si el dispositivo de la red está sobrecalentado o tal vez si se encuentra a una temperatura óptima. Creo que esto va a permitir una implementación más económica y lo que es accesible, ¿no? En comparación a otras soluciones. Gracias. Bueno, la tercera pregunta que es, ¿qué sugerencias tienes para mejorar el diseño o la funcionalidad del dispositivo? Mm, Viendo su dispositivo, creo que podría considerarse lo que sería incluir alarmas o tal vez algún tipo de notificaciones, ¿no? En caso de que el nivel de temperatura que se muestre sea crítico. Creo que esto les permitiría también tener una respuesta más rápida y poder evitar daños potenciales en lo que sería el dispositivo, ¿no? Y también creo que sería interesante que puedan contar con una interfaz intuitiva para poder visualizar los datos de temperatura en tiempo real. La cuarta pregunta es, ¿cómo cree que este dispositivo podría beneficiar en términos de rendimiento, seguridad o mantenimiento? Creo que el dispositivo ayudaría a lo que sería la optimización del desempeño, identificando y previniendo como un aumento excesivo en lo que sería el calor, ¿no? Lo que es conocido también como sobrecalentamiento. Además, también permitiría evitar daños en los componentes y garantizar lo que sería el funcionamiento óptimo del dispositivo de red, ¿no? También se podría observar un constante aumento en lo que sería la temperatura de dichos dispositivos, que podrían ayudar a programar tareas de lo que sería un mantenimiento preventivo. Ok, y quinta pregunta. ¿Cuáles son las tecnologías que son aplicadas actualmente para supervisar o controlar la temperatura de los dispositivos de red en un entorno de LAN center? Ah, Como administradora de este tema de LAN Center, creo que tengo conocimiento sobre que se suele usar en la mayoría de softwares de monitoreo de red que brindan información sobre la temperatura y otros recursos, ¿no? También otra alternativa es el uso de ventiladores y de aire acondicionado. Buenas noches, Milagros. Mi nombre es Miguel. La última pregunta sería, ¿cuál crees que serían las limitaciones de nuestro equipo, de nuestro proyecto? Ah, Creo que podría ser la comunicación y tal vez la visualización de los datos en un entorno local, ¿no? A menos que simplemente, digamos, de manera remota. También creo que es importante que consideren que el dispositivo solo proporciona información sobre la temperatura y que no aborda otros posibles problemas en lo que serían los dispositivos de red. Ok, muchas gracias por tu tiempo. Agradecemos todos pues, por tu disposición. Estaremos contactando. Gracias. Gracias, Muchas Milagro, por gracias. tu Gracias tiempo a y tus ustedes. críticas Muchas constructivas para mejorar el producto. Gracias.